Dios. Miren, en primer lugar quiero comentarles, ¿verdad? Que como todos sabemos, la situación actual en medio de esta pandemia, pues ha producido mucho dolor, mucha enfermedad, mucha muerte. Hace un rato, comunicación de las noticias de que ahora ya han encontrado una nueva mutación, ya no tan lejos, lo había en Inglaterra, pero ahora estaba escuchando que lo encontraron en California. Es decir, cosas que, cosas y cosas que sabemos que pueden producir pues mucho dolor, enfermedad, incluso la muerte, ¿verdad? Y realmente nosotros y toda persona debe aceptar algo que es muy difícil de aceptar, y es que debemos aceptar que la muerte es parte del proceso de la vida aquí en la tierra. Mientras más, o más bien mientras menos aceptemos eso, más difícil puede ser enfrentarse a ella, pero es una realidad. La muerte es parte del proceso de la vida aquí en la tierra. El problema no es morir, el problema es morir sin Cristo. Ahí es donde está el problema. Es decir, sin haber obedecido el Evangelio, haber entregado su vida a Dios, sin haberse reconciliado con Dios, recibiendo el perdón a través de la fe en Cristo Jesús. Y hoy es el mejor momento para hablarle a las personas de Jesús, a los seres queridos, a los amigos, compañeros de trabajo, vecinos, etcétera. Tantas personas que nos rodean que todavía no están en Cristo. Qué mejor momento que el momento que estamos. Yo creo que cuando una persona muere y sabemos que murió en Cristo, hay esperanza, hay alegría, ¿verdad? Les comentaba a los que están conectados por Zoom que el día de hoy muchas personas andan como Nicodemo. Nicodemo andaba en busca de respuestas. Nicodemo quería saber más, pero él tenía cierto temor a lo que iban a decir de él, a lo que iban a pensar. Y Juan capítulo 3, que Nicodemo fue a Jesús de noche, fue a Jesús donde nadie lo mirara, porque él tenía preguntas y buscando respuestas. Bueno, así el día de hoy hay muchas personas de esa manera, ¿verdad? Y cuán importante es que nosotros a otros de Jesús, pero no solo de Jesús, sino hablemos de la voluntad del Señor, de la doctrina, porque a final de cuentas ese es el llamado, ¿sí? Hablar a otros para que otras personas vengan a la salvación, es decir, vengan de muerte a vida, como vemos en la pantalla que yo acabo hace un momento compartirles. Pasar de muerte a vida. Es importante que nosotros pues sepamos cuál es la doctrina, la enseñanza de la Biblia, porque hoy en día hay muchas enseñanzas, hay muchas doctrinas y necesitamos abrir la escritura para poder hablar correctamente. Imagínate que nosotros le hablemos a una persona acerca de la salvación de su alma, la salvación eterna, y le enseñemos mal, y le enseñemos algo o algo incompleto. ¿Sí? Así que entonces, el día de hoy quiero compartir con ustedes cómo la Biblia enseña que una persona pasa de muerte a vida. Si tú has pasado de muerte a vida, has encontrado ya en la vida que Cristo Jesús ofrece, bueno, Dios no solo te ha llamado a que en esa vida, sino a que regreses a ese lugar de muerte para que puedas aliento de vida a las personas que están muertas, como dice en Efesios, en delitos y pecados. No todos van a querer, pero sí hay muchos que andan buscando, sí, una vida diferente a la vida que este mundo les ha ofrecido. Así que, miren, Jesús dice en Juan 5:24, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Ahí está la palabra, la frase. Ha pasado de muerte a vida, dice. Que si nosotros tomamos este versículo, podemos nosotros caer en el pensamiento de que, bueno, Jesús dice allí que hay que oír y hay que creer. Si tú oyes y crees, tienes vida eterna, ¿sí o no dice ahí? Dice, no vendrá con él, sino más bien el que oye y cree ha pasado de muerte a vida. Nada más que no hay que olvidar que 2 capítulos atrás, capítulo 3, Jesús ya habló con Nicodemo el tema de nacer de nuevo del agua y del espíritu. Por ello no podemos solo tomar este versículo y decir, ahí viene de la salvación, oír y creer. ¿Sí? Así que lo que quiero compartir con ustedes es que sí, Jesús dijo estas palabras, hay que oír y creer al que me envió para tener vida eterna. Pero también
Jesús, por ejemplo, dice estas palabras allá en Marcos 16, en el versículo 15, dice, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura, a toda persona, a todo ser humano. Y luego dice, el que crea y sea bautizado será salvo, pero el que no crea será condenado. Palabras de Jesús también. Ahora, no estamos diciendo que el creer es menos, pero lo que estamos diciendo es que el creer y el ser bautizado es la doctrina que podemos encontrar en la Biblia. Y alguien puede decir, ¿hay algún ejemplo en la Biblia donde las personas creían y eran bautizados? Sí, sí lo hay, sí lo hay. Antes de la crucifixión de Jesús, la gente creía, Jesús perdonaba pecados antes de la crucifixión. Después de que Jesús muere en la cruz, resucita, y antes de ascender al cielo, Él da esta instrucción. Ahora, aquí en adelante, el tema de la salvación, todos pueden recibir salvación de su alma. Si escuchan el evangelio, lo creen y son tomados para que sean salvos. Y de ahí entonces comienza la iglesia y la iglesia empieza a enseñar la doctrina de Cristo con respecto a la salvación. ¿Cuál importante es que el día de hoy las personas vengan a la salvación? Estamos viviendo en momentos muy difíciles. Nos hemos encontrado con seres queridos que han muerto a través de esta pandemia o que ahorita están enfermos, están en cama, están con un respirador artificial. ¿Cuán importante es que las personas que nos rodean vengan a conocer y vengan a la salvación? Y Dios ha determinado usarte a ti para que seas tú compartiéndoles el tema de la salvación. Por ello, yo quiero compartir con ustedes qué es lo que la Biblia enseña con respecto a pasar de muerte a vida, a alcanzar la salvación del alma, que aunque este cuerpo muere, el alma es salva para cuando Cristo venga. Así que, si tienen su Biblia, voy a pedirles a los que están conectados por Zoom, pueden participar en esta parte. Miren, así que vamos a ver de muerte a vida. Según Hechos capítulo 2, versículo 36 al 41, ¿se acuerdan cuando Pedro predica el evangelio? ¿Quién pasó de muerte a vida? ¿Alguien se acuerda? ¿Quién pasó? Los que recibieron la palabra, es decir, el mensaje que Pedro estaba predicando, ellos son los que pasaron de muerte a vida. Ahora, ¿cuándo y cómo? Se bautizaron. Cuando se compungieron de corazón, dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? ¿Okay? Es decir, hubo algo sucedió en el corazón de los que oyeron acerca de la crucifixión de Cristo, ¿verdad? Y le preguntaron a Pedro. Así que, de inmediato, ¿cómo? ¿Siendo qué? Bautizados. ¿Quién tiene ya su micrófono listo? La familia Solís. Familia Yo Guzmán. también, Zelda. También yo. También, ¿no? Pedrito, ¿quién más? Familia Guzmán. ¿Cuándo pasaron de muerte a vida? De inmediato, ese mismo día. ¿Cómo pasaron de muerte a vida? Dice que fueron casi 3,000 personas bautizadas. Ahora, ¿quién ministró? Pedro. ¿Verdad? Los apóstoles, ¿verdad? Pedro fue el que predicó el mensaje, pero acuérdense que están todos los apóstoles ahí, ¿verdad? Muy bien. Vamos a ver ahí en Hechos capítulo 8. ¿Quién pasó a vida? Según Hechos 8, 36 al 38. Fue lo que se arrepintieron. El eunuco. El eunuco etíope, ¿verdad? El eunuco que venía de Etiopía, del país de Etiopía, allá en África, había ido a pasar. Y él pasó de muerte a vida. Ahora, ¿cuándo pasó y cómo pasó de muerte a vida? Cuando Felipe le predicó. Cuando fue bautizado. Ajá. Cuando fue bautizado, ¿verdad? ¿Y tardó 3 meses o 6 meses? No. No. ¿Cuándo pasó de muerte a vida? Inmediatamente después cuando bajó al agua con Felipe y le bautizó en ese momento. Todavía iban en la carreta o el carruaje donde iban, ¿verdad? Y el eunuco comprendió el mensaje del evangelio y le dijo, allá hay agua, mandó parar el carro. Fue bautizado de inmediato. Este hombre pasó de muerte a vida, ¿sí? ¿Quién le ministró? Felipe, ¿verdad? Ahora, también allá en Samaria, ¿se acuerdan? Allá en Samaria no está aquí, está antes del eunuco etíope, pero no está aquí antes, allá en el capítulo 8, ahí en el versículo 12, podemos ver que Felipe está predicando en Samaria el evangelio, ¿sí? Y 8:12 pregunta, ¿quién pasó de muerte a vida? Hombres y mujeres. Hombres y mujeres. Hombres y mujeres. ¿Y cómo pasaron de muerte a vida? Pues haber recibido la palabra. Y se Versículo 12. Pero cuando Cuando se creyeron a Felipe, bautizaban ellos. Cuando creyeron, ¿verdad? Creyeron y luego dice, se bautizaban hombres y mujeres. Cuando creyeron. Cuando creyeron, se bautizaron. Es decir,
en la Biblia no vamos a ver un lapso en el cual primero la persona cree y luego a los 6 meses se bautiza. Eso no existe en la Biblia. Vemos que de inmediato ellos creen y se bautizan para pasar de muerte a vida, ¿verdad? Y luego ya de ahí, pues viene el crecimiento, ¿verdad? Ahora sí, en Hechos capítulo 9, del 10 al 18, ¿quién pasa de muerte a vida? ¿Quién pasa de Saulo. muerte a vida? Saulo. Pablo. Saulo, ¿verdad? Saulo, que va a ser, él pasa de muerte a vida. Ahora, ¿cuándo y cómo pasa de muerte a vida? Cuando se encuentra con Jesús en el camino a Damasco. Ajá, y Y llega fue a casa de bautizado quién. por Ananías. A casa de Ananías. No. ¿Y cómo pasó de muerte a vida Saulo? ¿Cómo se Cuando llama? se levantó y fue bautizado. Se levantó y fue bautizado. Es decir, vemos un patrón en la Biblia de que la gente pasa de muerte a vida a través de creer en el Evangelio y de ser bautizados en Cristo Jesús, con respuesta en Cristo Jesús y en su sacrificio por nosotros, ¿verdad? Así que podemos ver que Saulo es bautizado de inmediato, ¿sí? ¿Y quién le ministró? Ananías. Ananías. Muy bien, vamos bien. Allá en Hechos capítulo 10, versículo 24 y versículo 44 al 48, ¿quién pasó de muerte a vida? Cornelio. Ahí está en el Cornelio y su 24. Cornelio, que están esperando. Cornelio y su familia. Cornelio y su familia y sus amigos más íntimos. Ajá. Que Cornelio, sus parientes y sus amigos pasaron de muerte a vida. Ahora, ¿cuándo y cómo pasaron de muerte a vida? Según el 44 al 48. Podemos ver ahí que fue ese mismo día, en otras palabras, de inmediato. ¿Sí? Dice el versículo 47. Pedro dice, ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados? ¿Alguien puede impedir el agua? Jesús mismo dijo, el que no naciera de nuevo el agua del Espíritu. Entonces, hay doctrinas que el bautismo en agua no tiene nada que ver con la salvación, sino la fe. Pero cuando abrimos la Biblia, oye, a menos de que Pedro esté equivocado, el apóstol Pedro, ¿verdad? Pero ¿cómo puede estar equivocado el apóstol Pedro si las enseñanzas las recibió directamente de Jesús? Y las tenemos en los evangelios, por ejemplo, en Marcos 16, ¿verdad? ¿Quién ministró ese día en casa de Cornelio? Pedro. Pedro. Por ello les digo, cuán importante hoy en día, en los tiempos que estamos viviendo, cuán importante es hablar a otros de Jesús y de la salvación, pero hablar correctamente, hablar la verdad de las Escrituras, porque allá afuera hay muchas doctrinas, incluso en el cristianismo, que no enseñan lo que las Escrituras nos están mostrando, ¿verdad? Por ejemplo, allá en Hechos 16, versículo 13 al 15, ¿quién pasa de muerte a vida? Lidia y ¿verdad? toda su familia. Y toda su familia. Ese día, cuando Pablo les compartió, ¿verdad? Lidia y su familia pasaron de muerte a vida. La pregunta es, ¿cuándo y cómo? Cuando fue bautizada. Bautizados. ¿Cuándo? Ese mismo día. En Hechos 16, versículo 30 al 34, ¿quién pasó de muerte a vida? El carcelero de Filipos. Y su familia. No, su ¿Verdad? Y casa. su familia, su casa, ¿verdad? ¿Cuándo y cómo? Ese mismo. En esta misma noche. Dice el 33. Y él tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Esa misma hora de la noche, cuando Pablo, fíjense en el versículo 32, y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. A esa hora de la madrugada, siendo bautizados. ¿Quién ministró? Igual. Pablo, Silas y probablemente el equipo o las personas que andaban con ellos, ¿verdad? Ahora, Hechos 18:8. ¿Quién pasó de muerte a vida? 18:8. Si alguien quiere leerlo, está bien. Dice, y Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa, y muchos de los corintios, oyendo, creían y eran bautizados. Amén. Ajá. ¿Quién pasó de muerte a vida entonces? Crispo y todos los Muchos de los corintios. Crispo, El Su principal casa. de la sinagoga, ajá, su su casa, casa y muchos de los muchos de los corintios. Pasaron de muerte a vida. ¿Cuándo pasaron de muerte a vida? ¿Cómo? cuando escucharon y fueron bautizados. Ajá, de inmediato. Oyeron, creían y eran bautizados. Oían, creían. Acuérdense que sin fe es Es imposible. imposible agradar Oían a el Dios. Evangelio, creían y eran bautizados. Y pasaban de muerte a vida. ¿Quién ministró el bautismo? Pablo y A Pablo. Crispo. Crispo. Silas Pablo. y Timoteo.
Pablo, Sila y todos los que ¿Se andaban acuerdan con que él. Pablo Y dice todos los que andaban allá a los Corintios, qué bueno que yo no bauticé a nadie, solo bauticé a Crispo y a Gallo, Ujú, ujú. Yeah. ¿sí? Entonces, vemos Pablo las fue. personas estaban pasando de muerte a vida y vemos el patrón que Cristo le enseñó a los apóstoles y es el patrón que nosotros... Imagínense, hoy en día, hablarle a las personas de la salvación y enseñarles de manera incorrecta de cómo se ministra la salvación de sus almas. Podríamos decir que sería un error eterno. Ahora, el último, Hechos 19, del 1 al 7. ¿Quién pasó de muerte a vida? Hechos 19. 1 al 7. Dice que unos ciertos discípulos, ¿no? Ajá. Dice allí en el versículo 7, ¿cuántos eran? Eran por todos unos 12 hombres. Ajá. Este hombre. Los 12 discípulos habían escuchado el bautismo de Juan el Bautista, el bautismo de arrepentimiento. Pero cuando llega Pablo, les habla de que debían ser bautizados ahora creyendo en el sacrificio de Jesús y recibir el Espíritu. Así que Pablo les dice, el bautismo que ustedes recibieron no es para salvación. Este es el bautismo, esta es la manera que ustedes pueden pasar de muerte a vida. Y ellos pudieron haber dicho, Pablo, pero es que nosotros ya fuimos bautizados, nos bautizaron allá. Pablo dice, hay que bautizar exactamente conforme a las enseñanzas de Cristo Jesús para pasar de muerte a vida. ¿Cuándo y cómo pasaron de muerte a vida? De inmediato. De inmediato, Pablo los bautizó, ¿verdad? ¿Cómo? Pues siendo bautizados, ¿verdad? ¿Quién ministró? Pablo y equipo. Pablo y su equipo, ¿verdad? Las personas que acompañaban al apóstol Pablo. Así que a través de este estudio, el objetivo del estudio es que nosotros podamos abrir las escrituras y no nada más creer lo que alguna vez escuché, lo que alguna vez alguien nos dijo, sino que abramos las escrituras y digamos, wow, Dios tiene un plan para que las personas pasen de muerte a vida. Y nosotros, ¿quiénes somos para hacer otro plan? ¿Quiénes somos nosotros para hacer nuestro propio plan? Si a final de cuentas la salvación la han de parte de Cristo Jesús. Así que como les decía, hoy en día hay personas que andan buscando a Cristo Jesús. La pandemia, el dolor, la enfermedad, la aflicción, incluso la muerte rondada, ha sensibilizado el corazón de muchas personas. Y estas personas andan buscando respuestas. Y como miramos ahí en la tabla esta, siempre hubo alguien que ministró la salvación a todos estos que pasaron de muerte a vida. Y déjame decirte que ese es el llamado y el propósito para todos aquellos que ya estamos en la vida en Cristo Jesús. El propósito es que todos nosotros conocer cómo pasamos de muerte a vida y que no nos quedemos ahí, sino vayamos a ese lugar de muerte para llevar a aquellos que quieren salir de esa manera de vivir y así puedan pasar de muerte a vida. Este es el llamado, este es el propósito de este 2021